Mi nombre es Juan Volterio Estrada Bergol, tenía 20 años de edad y asistía a la Escuela Nacional de Agricultura. Era alumno de cuarto año del Departamento de Suelos. Estaba en la banda de guerra y, pues bueno, también en el equipo de excursionismo. En el 68, pues yo participé como la gran mayoría en brigadas. Participé también aquí en la universidad, bueno, era escuela, aquí en la escuela. En el taller mecánico arreglábamos los vehículos para poderlos usar, porque eran los vehículos que nos dejaron tirados, todos los buenos los sacaron. Y entonces nos metimos al taller a echar a andar los vehículos para poder salir en las brigadas. La brigada que más, bueno, que teníamos nombre, porque en las demás éramos 3, 4 o 5 que salíamos. Ahora te vas a Pantaco, ahora te vas a la Sierra, ahora te vas a la UNAM, te vas al Poli, o te vas. Le llamamos, era la guerrilla, le decíamos, pero después le dijeron ya, los compañeros como que les dio vergüenza y pusieron la guerrillera de Pancho Ibarra. Las noticias llegaban prácticamente de viva voz. Los compañeros que estaban en el comité de huelga, que era Luis Cervantes, Cabeza de Vaca, José Taide Aburto, que eran los dos representantes de aquí de Chapingo, pues nos traían las noticias, o compañeros de prensa y propaganda, o la comisión de prensa y propaganda del comité de huelga, también asistían y nos traían las noticias. Y las noticias nos las daban en el auditorio. Estábamos en sesión permanente, o sea, en huelga permanente. Me di cuenta por haber participado en el 67, de que realmente había una censura brutal de la información. El Estado hacía con nosotros lo que queríamos, bueno, no lo que queríamos, lo que él quería. Los empleos eran, pues, controlados totalmente, eran censurados. Eso era la situación. O sea, el campo pues estaba abandonado totalmente, había una pobreza tremenda, no ha cambiado, pero esa es otra pregunta, pero bueno, pero no ha cambiado. México para mí sigue siendo igual. El problema, hemos avanzado en lo tecnológico, pero en el bienestar social, para mí el país ha ido para atrás. Mi tío en aquel entonces era el director de los servicios médicos del Poli. Entonces él me dijo pues, que se venga para acá y aquí, ¿qué vas a estudiar esto? Pues, vivía con una tía abuela aquí en México, en Tacuba y Mar Mediterráneo. Entonces, pues me vine para acá. Cambié la perspectiva de México, la visión que tenía yo del país. Y en el 60 y también en aquellos entonces nos decía, toda la prensa y toda la política nacional, decía que el campo estaba fregado, por no decir jodido, ¿verdad? Pero es la palabra. Estaba amolado, estaba pobre, empobrecido, sin tecnología y todo, porque faltaban agrónomos, que no haya suficientes agrónomos. Y entonces cuando decide los dueños de la escuela Hermanos Escobar, junto con el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Agricultura y Ganadería, cerrar o reducir parte de eso. Entonces se dice, bueno, es una contradicción. Si faltan agrónomos en el país, ¿por qué expulsan a estudiantes por su forma de pensar? ¿Por qué cierran la escuela? Nomás habíamos de Hermanos Escobar, la Antonio Narro, el TEC de Monterrey y Chapingo. Éramos las únicas 4 escuelas de agricultura. O sea, no se salía, estoy prácticamente convencido, no salíamos o egresábamos al año más de 300 personas. Y entonces nos pidió una ayuda, en aquel entonces pidió ayuda compañeros de la Hermanos Escobar, y se nos hizo justo
totalmente justa la lucha, la petición. Entonces, primero apoyamos, luego cuando nos dijeron aquí las autoridades que estábamos mal, que eso no nos incumbía, no nos importaba. Ese era otro problema, era otra escuela. Pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer un paro. Hicimos el paro y ahí va el... Lo primero pues era sacar a los trabajadores de Chapingo, sobre todo el comedor, a ver, pues, que no coman, están en paro, pues que no coman. Bueno, pues si no comen y estamos en paro, pues entonces ahora nos vamos a huelga, tomamos las instalaciones y nos hicimos brigadas. Y en esas brigadas pues era la de limpieza, de conmutador. Yo en ese entonces estuve en el conmutador, manejando junto con otros compañeros, manejábamos todas las llamadas que entraban y salían. Estaba la comisión del comedor, que ellos darnos de comer a todos. Entonces tomamos la escuela como en nuestras manos, todo. Lo único que no hacíamos era lo que debíamos haber hecho, estudiar, pero nos formamos políticamente. Pasaba una avioneta y tiraba folletos de la Secretaría de Agricultura diciéndonos que estábamos mal, que éramos unos tontos, que debíamos de levantar la huelga, que estábamos en contra del país, etc. Ese era el 67. Cuando el Politécnico decidió entrar, en ese momento fue cuando nos dijeron, ya, esto es demasiado, está bien, va a haber diálogo, tienen ustedes la razón, y el secretario de Gobernación de aquel entonces, que era Luis Echeverría, yo no estuve en las pláticas, pero los compañeros que sí estuvieron, nos dijeron que se comprometió a que sí iba a haber más escuelas de agricultura en el país. No lo hizo en su momento, pero cuando fue presidente, pues llegamos a hacer más de 105 escuelas de agricultura en el país. O sea, con todo lo que se dice de don Luis, esa parte sí la cumplió. Habrá sido él que nos reprimió, que de veras dio un golpe de Estado a Díaz Ordaz, que fue Díaz Ordaz el que lo dio, que fue otro. Todavía no se sabe, la verdad no hay. Díaz Ordaz asumió y dijo, yo me responsabilizo. Pero yo todavía no estoy muy convencido de que haya sido Díaz Ordaz. Para mí que fueron otras manos las que movieron los hilos. Ahora, internamente la universidad ha cambiado mucho. Bueno, de escuela pasamos a ser universidad. No queríamos ser universidad, porque pensábamos que si éramos universidad, perdíamos, vamos a decir, la conciencia social. Y realmente la perdimos. La conciencia social la perdimos. La conciencia social está en los discursos, está en los lemas, pero no está en el profesorado o en el alumno trabajando con el campesino, trabajando con el productor, trabajando con el obrero. ¿Por qué? Porque también hay empresas agroalimentarias que están en las ciudades, o sea, no tiene que, son obreros, o sea, no tiene que ser. Ese es mi punto de vista, dispensen, pero así es, para mí. Para mí no es una conmemoración, para mí es una tristeza. Pero en eso influyó en mí. Además, pues yo sigo tratando de cambiar el mundo, sigo saliendo con mis estudiantes al campo. A los de recursos naturales me los llevo una semana a los grupos que les doy, a una comunidad, que hagan todo el diagnóstico de degradación de la tierra, de huella ecológica cuando no son unas 100 familias de la comunidad, y estudio de calidad de vida de esas mismas 100 familias. Y luego generen propuestas para tener un manejo, un desarrollo sustentable de esa comunidad. Eso lo hago, lo he estado haciendo en los últimos 10, 15 años. Tengo muchas anécdotas. Significativos, creo que fue la convivencia. Uno de ellos fue cuando estábamos en un poblado que creo que se llama Santa Clara, acá entre Estado de Hidalgo y Estado de México. Andábamos exactamente en la brigada Pancho Ibarra, Miguel Carrillo, Claudio Flores, Montañés, Villafaña,
y otros más, tengo que ver la fotografía y las tengo, de algunos me acuerdo, de otros no. Y fue cuando nos íbamos a Ciudad Sagún, tuvimos un contacto con obreros de la planta de Ciudad Sagún, y ellos desde adentro hoy lo hicieron, al final de cuentas bajaron el switch. Y era para que entráramos de Chapingo, de la UNAM y del Poli a dar un mitin relámpago. Yo iba manejando un camión y no llegamos, iba Cruz Magluf, en paz descanse, ya ahorita, como encargado, yo iba de chofirete. Y al llegar a Calpulalpan, antes de dar la vuelta a Ciudad Sagún, unos soldados así nos dijeron, párate, nos marcaron el alto. Y yo todavía le pregunté a Magluf, ¿qué hago, güey? Me dice, párate, güey. Ya nos paramos, no llegamos al mitin, ahí estuvimos. Como habíamos ido primero a la UNAM a recoger a compañeros y compañeras, aquí en Chapingo éramos puros hombres, aquí no había compañeras. Entonces le dijimos al que estaba al frente del suelo, yo creo que era un cabo, un soldado de primera, entonces que íbamos a Veracruz a un partido de fútbol y que era en las porristas y que nosotros no teníamos nada que ver con el movimiento, que íbamos para allá, etcétera. Total, nos estuvieron ahí como 2 horas. Afortunadamente nunca llegó el oficial o el que estaba al mando. Se aburrió y nos dijo, bueno, pero se regresan. Y nos regresamos. Con un miedo tremendo. Pero ese es uno de los momentos interesantes. Pero realmente fue la participación. En Pantaco me llamó mucho la atención cuando los ferrocarrileros, los maquinistas se paraban, nos subían, poteábamos, dábamos la información y luego en un cambio de vía se paraban, le decían al otro que se parara, nos subían y nos regresaban. O sea, de los ferrocarrileros tuvimos mucho apoyo. Yo como brigadista estuve que me tocó ferrocarriles, Pantaco. No sé otros si el Poli o la UNAM también lo hicieron, pero nosotros sí lo hicimos. Después entendí por qué. En ese momento no sabía por qué. Y decía, qué bueno que nos apoyan. Pues habían sido reprimidos ellos unos años antes brutalmente. Todavía estaba Demetrio Vallejo en la cárcel. Entonces, por eso. Otro de los impactos interesantes fue cuando estábamos en Santa Clara, ya no terminé, en esa brigada. Empezamos a iniciar el mitin y cuando estábamos convocando, el padre sacerdote comenzó a tocar las campanas y decir que éramos comunistas, que éramos malos, a reunir al pueblo. ¿Y qué hicimos, verdad? Nos acordamos de Cañadas y dijimos, córrele, pélate, y salimos corriendo, nos subimos a la camioneta y salimos para acá. O sea, son momentos que primero vi que la manipulación hacia el pueblo no cambiaba. El Estado nos sigue manipulando con todo. Aquí ahorita a través del presupuesto y nos manipula muy bien. Entonces, pero sí, por eso mi impresión es la misma realmente hacia las situaciones, de verdad. Por eso sigo aquí luchando y no me he jubilado. Por eso estoy dando clases, formando gente, tratando de formar conciencia. Para mí el 68 fue una nueva forma de vida.